Disculpe, es otra duda que tengo con respecto a avión en el caso. En el caso, póngale que me diga un ejemplo de disnea y que me lo atribuya a una variable, ponerle la frecuencia respiratoria, ¿no? Yo sé ponerle que la disnea tiene relación con otra variable, por ejemplo, que sea la frecuencia cardíaca. Pero el caso no me dice, no me lo pone como directamente que se relaciona con la frecuencia cardíaca, sino que solamente me lo atribuye a la frecuencia respiratoria. Yo en el cuadro, ¿lo coloco igual en la frecuencia cardíaca o lo pongo solamente en frecuencia respiratoria? En la respiratoria. Ustedes están siguiendo el análisis del caso. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo. Sí, está bien. Gracias. No, nada. Bueno, después de cosas seguimos. Es cortito, así que es como para dar que quede claro este tema que un poquito habíamos hablado en otra de las unidades temáticas, cuando hablábamos de cuestiones evolutivas y de coevolución, hablamos ya un poquito de todos nuestros compañeros pequeños. Como habíamos visto que el cuerpo humano, que es mayormente no humano, porque el 90% de las células que nos componen son microbianas y altamente la mayoría de los genes que tenemos en nuestro cuerpo también son microbianos. Y entonces ahí tenemos que hacer la primer definición para definir qué es la microbiota, que es el conjunto de especies de esos microorganismos. Que por ejemplo entonces decimos microbiota del tubo digestivo o microbiota de la piel, como vimos en el ejemplo. Entonces son por especie, que podés agruparlas por filum, familia, género, pero atendiendo a la especie, a la identificación de ese microorganismo. Y otra cosa es decir microbioma, que es el conjunto de esos microorganismos más sus genes, más todas las condiciones ambientales, o sea, todo lo que ellos producen, o sea que es más amplio. El microbioma incorpora la microbiota, el concepto de microbioma incorpora la microbiota. Entonces, sería justamente la conjunción de los genes de esos microorganismos, el estudio de los genes de esos microorganismos. Y ya vamos a ver por qué es importante identificar los genes de esos microorganismos. Y así entonces como se hizo el genoma humano, en este momento se está identificando el genoma de toda la microbiota humana. Entonces, específicamente en el tubo digestivo, que es el tema que nos relaciona con la parte de nutrición relacionada con el tubo digestivo. ¿Saben? Podemos definir entonces que el conjunto, todo ese conjunto de microorganismos conforman un ecosistema. Y ustedes se deben acordar de la secundaria, lo que es un ecosistema, donde ese conjunto de componentes bióticos y abióticos, en este sistema son todos bióticos, porque estamos en el tubo digestivo, que son células, pero todos esos componentes mantienen interrelaciones. Y tienen sí o sí un principio de interdependencia. Y en este caso, la interdependencia es que son comensales, ¿sí? Son simbiontes comensales. Y también un principio de flujo energético, que vamos a estudiar cómo es ese principio de flujo energético entre esa microbiota y nuestras células. Los principales componentes de esa microbiota como filums son, vamos a encontrar bacterias, hongos, levaduras y algunos virus. O sea que es muy variado y justamente la diversidad de especies es una cuestión muy importante. Entonces, cuando hablamos de esa comunidad microbiana, se van identificando cuáles son y a su vez se ha hecho estudios que tienen que ver que ahí aparecen todas las omas u ómicas, ¿sí? Las de transcripción, o sea, todos los transcriptos provenientes de esa microbiota, todas las proteínas, por eso se habla de metaproteómica, y meta porque es lo que nos acompaña, no es la propia. La metabolómica, todos los metabolitos que producen, eso es lo que vamos a ver más hoy, todos los metabolitos que produce
esa microbiota, y actualmente se está estudiando la metagenómica, o sea, todos esos genes que conviven con los propios. Esa microbiota ya vimos un poquito de que va cambiando a lo largo del ciclo vital. En el caso específico de la del tubo digestivo, están coexistiendo dos hipótesis, porque se consideraba la hipótesis de que el niño nacía estéril, o sea, no tenía ningún microorganismo, sino que cuando atravesaba el canal vaginal o en la cesárea, si nacía por cesárea, el contacto ahí con la piel, los tejidos de la madre, iban al nacimiento comenzando a incorporar esa microbiota. Actualmente hay otra hipótesis que justamente se habla de la colonización en útero, que expresa esa otra hipótesis, que a través de la placenta ya el microbioma de la madre, ya sea de la cavidad oral o de la vagina, se va incorporando al feto. Por lo tanto, no es que sería justamente por eso se mantienen las dos hipótesis, pero actualmente es más estudiada y más aceptada esta, de que hay un intercambio, no intercambio, sino una transmisión vertical de esta microbiota de la madre al feto, y a su vez es tan importante que ya es como que esa microbiota va a estar determinando algunas características metabólicas de ese niño. Después las vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces, ya sea aceptando la hipótesis de la transmisión vertical durante el embarazo o con la incorporación en el parto, también la siguiente gran incorporación es a través de la leche materna. También se incorpora microbiota a través de las leches maternizadas. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia. La leche materna tiene un tipo de bacterias y las maternizadas tiene otro conjunto de bacterias. O sea que la colonización ahí postnatal es distinta dependiendo del tipo de lactancia. Y obviamente la mayor diversidad se incorpora cuando se comienza a incorporar las comidas sólidas. O sea que esa microbiota del tubo digestivo particularmente va incrementando en su diversidad, y ya a partir de los 3, 4 años ya prácticamente es la misma que en el adulto, y en el envejecimiento comienza también nuevamente a declinar. Fíjense que a partir de los 6, 7 años, ¿sí?, sigue incrementándose un poco más, este sería el máximo, pero en la vejez comienza a disminuir. Y así también comienzan a disminuir algunas de las que se creen variables vinculadas a esta microbiota, que cada vez son más. ¿Por qué decimos creemos vinculadas? Porque en realidad lo que hay sobre todo son estudios de correlación, que se ve que hay variables que aumentan junto con la diversidad de la microbiota y disminuyen esas variables cuando disminuye la diversidad de la microbiota, pero todavía no se conoce realmente si existe una relación causa-efecto, que por eso hablamos de una correlación y que se está investigando si existe realmente la relación causa-efecto, que son dos cosas distintas. Una de las primeras cosas que se estudió justamente es que si existía una correlación de esa microbiota entre los convivientes, o sea que si los convivientes en una familia poseen la misma diversidad de microbiotas, porque son millones de especies. Es más, algunos trabajos hablan de una, como sería la huella dactilar, porque como que ninguna persona tiene la misma microbiota que otra. Y fíjense que lo que encontraron como correlación es que, por ejemplo, entre mellizos es prácticamente la misma, pero si se comparan con la madre, hay una pequeña diferencia, pero es prácticamente despreciable, y hay una mucho menor correlación con otros familiares no directos, que son los que no son convivientes. O sea que ya ahí habla de que hay una vinculación
con lo que también se sabe que es el tipo de dieta y la cultura. ¿Por qué hablamos de la cultura? Porque se observó que esa ecología intestinal que decimos, esa cantidad de microorganismos, están relacionados directamente con las costumbres alimentarias. Principalmente la diversidad de esos microorganismos. Hay algunos tipos de dietas que disminuyen la diversidad, o sea, la cantidad distinta de especies que hay en la microbiota, y otros que favorecen que se mantengan y sobrevivan muchas más especies distintas. Y ahí hablamos entonces de estos dos tipos de dietas distintas, que uno justamente se relaciona con la población occidental. Ahí tenemos modelizada acá en esta caricatura por la pizza, porque es la dieta occidental, ingiere muchas más grasas y proteínas de origen animal, mucho menor contenido en fibra, y cuando se estudia la microbiota intestinal de esas personas, contienen más niveles de bacteroides y Clostridium, y menor cantidad de bacterias lácticas, si las comparamos con las poblaciones de Oriente, que tienen otro tipo de dieta y que están más vinculadas a gran cantidad de fibras, y por ejemplo, la carne de origen animal es más bien el pescado. Y sobre todo que se encontró, por ejemplo, que cuando se estudió la microbiota en las poblaciones japonesas, que tiene una característica también, que son en el 90% flacos, ¿sí? Comparado con las poblaciones occidentales, principalmente donde se hacen los estudios, en la población de Estados Unidos, donde el 60% son obesos. Y ahí es donde se comparan esas dos culturas, esos dos tipos de dieta, y se encontró una diferencia en la microbiota. Por eso se comenzó a estudiar si esa correlación, en esa diferencia, tiene que ver, realmente es causa, hay una relación causa-efecto con, por ejemplo, el aumento del índice de masa corporal en la población estadounidense. Cuando se comenzó a estudiar, por ejemplo, con más detalle en la población japonesa, ¿qué se encontró? Bueno, que tienen muchas comidas que tienen algas. Las algas, a su vez, tienen una composición en la pared que no es la misma que los vegetales que usualmente comemos, que tienen mucho mayor contenido de otras fibras que son digeridas gracias a la presencia de ciertas enzimas que provienen de unas bacterias que han translocado genes a donde, a bacterias comensales del intestino, y por lo tanto, entonces así, gracias a esa transferencia de esos genes entre bacterias, se aportó al metagenoma humano dos tipos de enzimas, principalmente las agarasas, que por eso se habla de la metabolómica, porque esas agarasas que contienen las bacterias por esa transferencia en las poblaciones japonesas, permiten la digestión de las fibras de las algas. O sea que ahí hay una diferencia de la cultura a través de la dieta que impacta en la capacidad de digestión y absorción de un componente. Y justamente ahí hablamos de esa importancia de estudiar ese metagenoma humano. ¿Por qué? Porque aparecen muchas cuestiones relacionadas al metabolismo por estas transferencias entre bacterias que tienen un alimento, pero que no son convivientes, pero transfieren genes a las bacterias que están convivientes. Entonces esa población adquiere la particularidad de digerir ciertos alimentos que otras poblaciones no los tienen. Entonces, esa comunidad del tubo digestivo va a tener distintas características en distintos lugares del mundo vinculadas a distintas culturas. Y se ha estudiado alguna de ellas. Lo que sí se sabe es que en ese tubo digestivo, las bacterias que están a lo largo del tubo digestivo en la misma persona son distintas. O sea, las que están en el estómago son distintas a las que están en el colon. Y a su vez,
son distintas las bacterias que están en la superficie que las que están más relacionadas y que pueden internalizarse en la mucosa. Ahora, lo que sí se estudió en la generalidad es que los filums de los microorganismos predominantes son, y se encuentran dentro de los filums que se llaman Firmicutes, que son tipos de Clostridium, de algunos lactobacilos, los bacteroidetes, que son los dos principales, ya vamos a ver, hay algunas actinobacterias, protobacterias, o sea que hay gran diversidad, pero se encontró que los más importantes son los dos primeros, y es más, se estableció que el cociente, o sea, un índice que se obtiene de la diversidad, o sea, todas las especies vinculadas al filum Firmicutes sobre todas las especies vinculadas al Bacteroidetes, se construye un índice y eso habla de la composición bacteriana de cada persona. Y es más, actualmente se utiliza como un factor o como justamente un índice de probabilidad de desarrollar alguna enfermedad metabólica como síndrome metabólico o algún impacto sobre la salud cardiovascular. Ese es el nivel de importancia que actualmente se le está dando al estudio de la microbiota del tubo digestivo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque es un fermentador el tubo digestivo y todas estas especies aportan una gran cantidad de moléculas bioactivas. O sea, nosotros incorporamos a través de la dieta moléculas que son las que conocemos, que ustedes ya han estudiado, toda su digestión y absorción, pero estas bacterias, bueno, no solo bacterias, hablamos de bacterias porque son la mayoría, pero levaduras, virus, tienen la capacidad también de tomar las mismas moléculas y a través de la fermentación generar un montón de moléculas bioactivas, no solo bioactivas para su supervivencia, sino porque son bioactivas porque pueden ser absorbidas por nuestro tubo digestivo y tener impactos no solo locales en el tubo digestivo, sino también sistémicos. Y esta es la gran cantidad, fíjense que hay lípidos, glicolípidos, algunas que son nombres más raros, porque son péptidos que provienen directamente de la síntesis ribosómica de algunos de la microbiota, oligosacáridos, terpenoides, aminoácidos. Vamos a ver algunos de ellos que son los que más nos importan. Todas estas moléculas bioactivas son las que van a terminar ejerciendo lo que conocemos como funciones de la microbiota. Y se pueden reordenar o reorganizar en tres grandes grupos, que son los que provienen del metabolismo de aminoácidos, los que son de síntesis ribosómica y los que son péptidos que no tienen relación con un tipo especial de ribosoma. O sea que esos serían son tres grandes grupos de estas moléculas bioactivas, todas provenientes del microbioma. Y son a través de estas moléculas que se ejercen las principales funciones, ¿sí?, que tienen que ver con la nutrición, con la inmunidad y con el sistema nervioso, entre otras. Pero esos serían como los tres grandes grupos de funciones de estas moléculas bioactivas, que vamos a ver un poquito de cada una. Entonces, si nos relacionamos con los mecanismos de defensa, ya vimos, que tendrían básicamente las mismas funciones que vimos en la piel. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de la piel? Habíamos hablado que su misma presencia previene la colonización de otros patógenos por competencia por el mismo nicho. Y a su vez, también porque sintetizan de estas biomoléculas que vimos recién, son las que antagonizan a que se instalen otros microorganismos que pueden ser patógenos porque son sustancias bactericidas. Y a su vez estas sustancias también, estas biomoléculas, modulan la permeabilidad, porque pueden modular las uniones de las células de la mucosa del tubo digestivo, y así
fortalecer la función de barrera. Y algunas, a su vez, pueden atravesar, o sea, pueden absorberse y tienen impacto sobre las células del sistema inmune, y el mayor impacto es que favorecen el perfil antiinflamatorio, que se acuerdan que lo habíamos visto en la piel. Sería exactamente el mismo concepto como parte de los mecanismos de defensa, de esa barrera de defensa en el tubo digestivo. ¿Cuáles son los dos principales grupos de esas biomoléculas que vimos recién? Son los que los van a encontrar en algunos libros como RIPS, y obviamente los oligosacáridos. Los oligosacáridos son los que se unen a los toll receptors y que generan estas reacciones más especiales del sistema inmune. Y los RIPS son particularmente estos pequeños péptidos que funcionan como bactericidas en el tubo digestivo, en la mucosa del tubo digestivo. O sea que ahí ya tenemos dos grupos de estas biomoléculas que son sintetizadas, que actúan como bactericidas y también que actúan activando células de defensa del sistema inmune, favoreciendo el desarrollo de perfiles de linfocitos T antiinflamatorios. Lo que se observó es que si se modifica por alguna razón el perfil, o sea, la composición bacteriana, permitiendo que por acción, por ejemplo, prolongada de antibióticos o por algún tipo específico de dieta, que se pierdan en esa diversidad lactobacilos o bifidobacterias y aumenten las enterobacterias, justamente es ahí donde se producen cambios en esos mecanismos de defensa de esta microbiota como barrera. Y se pueden alterar las uniones, o sea, se vuelven más permeables las uniones, se altera el balance TH1 y TH2, por lo tanto se pierde ese perfil antiinflamatorio y se vuelve proinflamatorio, disminuyen los niveles de IgA y también altera la absorción de nutrientes. O sea que al alterar la biodiversidad de las bacterias, se producen a nivel del tubo digestivo un montón de cambios que pueden llevar a desarrollar algunas patologías. Cuando una de las funciones también que ya vimos un poquito, porque ustedes estuvieron estudiando el tubo digestivo en las guías de autoestudio, no me acuerdo si en las guías de autoestudio o en las guías de trabajos prácticos, pero bueno, ¿qué se vio? Que también participan en la síntesis de algunas vitaminas. Principalmente las vitaminas que observamos más impactadas por la acción de la microbiota son los del complejo B, principalmente folatos, pero hay que hacer una diferenciación. ¿Por qué siempre decimos que, por ejemplo, la fuente de vitamina B12 es principalmente esos nutrientes, esos alimentos con esos nutrientes? Si se ve que se corta un poco es porque tengo la conexión de internet inestable. Al consumir eso, incorporamos la cobalamina. Fíjense lo importante justamente de la presencia de cierto tipo de bacterias que a través de sus genes aportan enzimas que permiten digerir y sintetizar moléculas bioactivas. Ahora, en el colon la propia microbiota, tiene la capacidad de captar folatos, o sea, el tipo de vitamina B9, que no han sido absorbidos. Ahora, esos folatos vienen de una dieta verde, no vienen de la fuente de vitamina B12 que la relacionamos a la leche, a los quesos, a todo lo que tiene que ver con el aporte animal. La vitamina B9 puede aportarse a través de la dieta verde, también las carnes, y lo que tiene el colon es la capacidad de, a través de la microbiota, de recuperar lo que está a punto de, al no haber sido absorbido, de perderse a través de las heces. Y tiene la capacidad a su vez de sintetizar de nuevo, por la presencia de esta microbiota, también
folatos, ácido fólico, que hasta hace muy poco tiempo no se sabía, ahora se sabe que en algunos casos se tiene la capacidad de sintetizar de nuevo. Distinto es el caso de la vitamina K, donde sí ya se sabe que si bien se comienza, ¿se acuerdan? A través de principalmente una fuente verde de plantas, a través de todo el proceso digestivo, existen distintas enzimas, pero que son propias. Ahora, la microbiota aporta a nivel también del colon una enzima que promueve la síntesis de uno de los subtipos de vitamina K, porque hay distintos subtipos de vitamina K. Y uno de esos subtipos, que si los dividimos en grandes grupos se dice el grupo 3, o en este caso, ahí se llama también en otros libros, lo pueden encontrar como el subtipo 7, que es la sintetizada justamente, y se absorbe ese nivel, por la microbiota del intestino. Ahora, cuando comenzamos a hablar de otros procesos que se dan a través de la acción de esta microbiota como ese gran fermentador que tenemos en el tubo digestivo, todo lo que nosotros incorporamos con la ingesta, hay algunos, particularmente monosacáridos y aminoácidos, que son fermentados y dan un montón de otros productos, además de los que vimos recién. Y esos productos de esa fermentación bacteriana, hay uno de ellos que aparecen con esa sigla, que en la traducción son los ácidos grasos de cadena corta, que se producen principalmente por la fermentación en el ciego y en el colon, son muy importantes, porque tienen muchísimas funciones. O sea que de la fibra no digerible a nivel del colon, esas bacterias producen la fermentación y producen estos ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el propionato, el butirato, que a nivel local, fíjense, tienen efectos antiinflamatorios, pero tienen la capacidad de incorporarse, atravesar la mucosa y a través de la vena porta ser distribuidas a todo el organismo. O sea que esos ácidos grasos de cadena corta generados por las bacterias en el tubo digestivo tienen impacto en un montón de otros órganos a nivel sistémico. En el caso del impacto que tienen en la defensa del mismo tubo digestivo, justamente es uno de los productos de esas biomoléculas que se producen por la fermentación bacteriana, que promueven la tolerancia de los linfocitos T, regula la población de neutrófilos y de células dendríticas y de linfocitos T del propio tubo digestivo, y también estimula la síntesis de IgA. O sea que tiene un gran impacto estos ácidos grasos de cadena corta en el mismo tubo digestivo. Y después son absorbidos y a través del sistema porta tienen impacto a nivel hepático, porque a nivel hepático vamos a ver que tienen la capacidad de regular la síntesis de ácidos grasos, por lo tanto son protectores en el caso de no desarrollar un hígado graso, y a su vez después tienen impacto a otros niveles. Otra de las cosas muy importantes que tiene un gran impacto de esta microbiota es el metabolismo de algunos aminoácidos. Vamos a ver dos. El triptofano, que es un aminoácido esencial, y cuando nosotros vemos el metabolismo, hay como dos grandes vías. Una vía del triptofano genera lo que llamamos indoles. Todo esto que está en celeste lo podemos denominar indoles, salvo acá que tenemos una ramita que se va para otro lado. Esta es principalmente sintetizada por la microbiota. Ahora, la otra vía del triptofano es el hombre que tiene la capacidad de producirlo, que a través del triptofano vamos a obtener serotonina y un conjunto de ácidos que las vamos a conocer como quineurinas. Fíjense que la palabra ya les dice neurinas, o sea, las neurinas son moléculas que tienen un gran impacto a nivel del sistema nervioso. Y estas
quinaurinas, dependiendo del tipo de metabolismo, pueden ser neuroprotectivas o pueden ser neurotóxicas, cosa que estudiaremos el cuatrimestre que viene. Pero es importante de que estos, a nivel del tubo digestivo, existiría una competencia, entre comillas, dependiendo del tipo de flora que haya en el tubo digestivo, por este triptofano. Entonces, dependiendo el tipo de bacterias que tengamos, va a generarse o sintetizarse más quinaurinas o menos quinaurinas, más serotonina por las propias células del cuerpo o más serotonina porque también se produce serotonina a través de el metabolismo bacteriano. Porque fíjense que el metabolismo bacteriano, todos estos son indoles, bueno, muchas de estas, pero también produce triptamina y a través de la triptamina se puede sintetizar serotonina. Ahora, esta serotonina que se sintetiza a nivel del tubo digestivo tiene impacto directo sobre, por ejemplo, la motilidad y funciones del mismo tubo digestivo. Y es el 90% de la serotonina del organismo que se sintetiza a nivel del tubo digestivo, principalmente a través de los metabolitos de las bacterias. ¿Cómo se pudo visualizar eso? Porque a algunos animales, a ratones, ¿qué se les hizo? Se les eliminó, por el uso de diversos antibióticos, toda la flora bacteriana y se observó que los niveles de serotonina producidos eran ínfimos. Entonces ahí es donde uno comienza a estudiar la relación causa-efecto, porque si supone, ve una correlación, pero si eliminamos las bacterias y caen los niveles de serotonina, encontramos una relación causa-efecto. Y de ahí entonces que se empezó a estudiar muchísimo la relación de la microbiota, el tubo digestivo y la síntesis de serotonina, porque si bien esta serotonina principalmente tiene un efecto local en el mismo tubo digestivo, porque no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿qué se observó? Que son precursores los que se producen de la misma serotonina y también se comenzó a estudiar que puede existir un transportador a nivel central de esto que se produce a nivel del tubo digestivo. Por lo tanto, impactaría en la serotonina producida a nivel central. O sea que tenemos ahí ya la relación con lo que decíamos del sistema nervioso. Y acá tenemos otro conjunto, ¿sí?, de moléculas generadas a partir del triptofano por la microbiota, que tienen la capacidad de unirse a un tipo de receptor que lo encuentran con esa sigla AHR. ¿Por qué la H? Porque es un receptor capaz de ligar aril hidrocarburos, por eso es AHR. Principalmente, ¿dónde están esos receptores? En las células T. Y la presencia de estos indoles que se producen en la microbiota atraviesan la mucosa y a través de la unión de estos receptores estimulan la síntesis de interleuquina 22 y ahí dan parte muy importante de ese perfil antiinflamatorio de una microbiota sana. Pero también hay receptores, este tipo de receptores AHR en otros órganos del cuerpo y estas sustancias pueden, por circulación, llegar y regular otras funciones que vamos a estudiar el año que viene, teniendo así un efecto sistémico. O sea que, como vemos, estamos viendo los efectos locales, pero vamos dejando abierta la puerta porque sabemos que todos estos productos bacterianos, la mayoría, atraviesa la mucosa, pasa a circulación y tiene impacto en otros órganos del cuerpo. Ya vimos sistema nervioso y también vamos a ver que tiene impacto, por ejemplo, en toda la vía que conocemos como circuito enterohepático. Acá lo que quería mostrarles es justamente que este triptofano, que a través de la microbiota se metaboliza, genera muchos componentes bioactivos, ¿sí?,
Y esos componentes bioactivos no solamente se dan por la presencia de algunas, como ejemplo los lactobacilos, que aumentan la síntesis de quinaurinas, por lo tanto la presencia de lactobacilos, fíjense que sería un efecto neuroprotector, porque estos lactobacilos tienen la capacidad a nivel de tubo digestivo de sintetizar quinaurinas, sin competir por las que sintetiza el mismo órgano, el mismo tejido humano. Por otro lado, ¿qué se observa? Que tienen un efecto, ahí adelanté, que tiene un efecto, por ejemplo, de algunas enzimas que liberan, que producen que algunos metabolitos hepáticos, muchos de ellos son también biotransformados por la microbiota, como por ejemplo el ácido cólico. ¿Qué pasa? Puede ser secretado y ser transformado en serotonina. O sea que también a través de otras transformaciones de productos de metabolitos hepáticos se obtiene serotonina. También de otros ácidos cólicos, con la biotransformación microbiana, se obtiene serotonina. O sea que esa serotonina es obtenida por muchas vías metabólicas, particularmente relacionadas con enzimas microbianas. De ahí la importancia de esta vinculación con la producción de serotonina y el impacto sobre el sistema nervioso. Y hay otro aminoácido, que es el glutamato, que está en la dieta, que las bacterias contienen también una enzima de carboxilasa que permite su degradación a GABA. GABA, el neurotransmisor, es la misma molécula. En este caso, ese GABA, como la serotonina producida a nivel del tubo digestivo, tiene impacto directo sobre la motilidad, por ejemplo, y funciones del tubo digestivo, porque actúa sobre el sistema nervioso entérico, pero también se ha observado que tiene un transportador que hace que atraviese la barrera hematoencefálica, por lo tanto, tiene impacto a nivel del sistema nervioso central. Y es GABA, así como serotonina, producidas a nivel del tubo digestivo por la microbiota. Recién citamos los ácidos biliares, y la microbiota tiene un impacto muy importante en el perfil de los ácidos biliares que se sintetizan. Bueno, ustedes ya estudiaron los ácidos biliares, el rol que tienen y cómo se relacionan con la función hepática. Esos ácidos biliares se acumulan a través de la bilis y son liberados al duodeno, y esos ácidos biliares, que los denominamos primarios, ¿sí?, son metabolizados por la microbiota que hay en el tubo digestivo y transformados en lo que llamamos ácidos biliares secundarios. Esos ácidos biliares secundarios, el subtipo de esos ácidos biliares secundarios que se forme va a depender del tipo de microbiota, porque cada uno de los distintos tipos de microbiotas tienen distintos tipos de enzimas que transforman estos ácidos biliares primarios en distintos ácidos biliares secundarios. De ahí que hablamos de que son los responsables del perfil de los ácidos biliares, que van a ser después reabsorbidos a través del circuito enterohepático y vuelven al hígado. ¿Cuál es la importancia de esto? De que estos ácidos biliares, si bien conocemos su función como función de partícipe necesario, digamos, componente necesario para la digestión de los lípidos, como ustedes estudiaron, ahora se sabe que estos ácidos biliares pueden unirse a distintos tipos de receptores y actuar como moléculas endócrinas que regulan la función de los órganos que participan en este circuito enterohepático, sea del hígado, del intestino, de la vesícula biliar, las vías biliares y, sobre todo, las células enteroendocrinas. O sea que esos ácidos biliares, el tipo de ácidos biliares que se sintetice por la microbiota, o sea, el perfil de esos ácidos biliares que son reabsorbidos,
tienen distinto impacto y modifican el metabolismo de la persona a través de estos dos tipos de receptores, que son receptores, uno es un receptor nuclear y otro un receptor acoplado a proteína G. O sea que tienen un gran impacto sobre el metabolismo. Y algunos de ellos, ¿sí?, que son del tipo terpenoides, que transforman el ácido cólico o el que es sintetizado en el hígado, lo biotransforman principalmente algunas especies del filum. ¿Se acuerdan que dijimos que había dos filum importantes? Uno es el Firmicutes. Algunas especies dehidroxilan ese ácido cólico y lo transforman en ácidos biliares secundarios que son hepatotóxicos o son cancerígenos. De ahí también la importancia de la composición de la microbiota, porque si tenemos impacto por antibióticos o por estrés, después cuando el año que viene veamos ese eje relacionado con el sistema neuroendocrino inmune, vamos a ver que el estrés tiene un gran impacto y también en la dieta, como vimos, puede cambiar la diversidad. Entonces sobreabundan algunas de estas especies que generan ácidos biliares secundarios que son tóxicos. Y de ahí tenemos consecuencias a nivel hepático y también se está estudiando el efecto sobre el cáncer de colon. O sea que algunas de estas sustancias producidas por esta microbiota, entre comillas, no deseada, porque está desbalanceada, su efecto es no deseado, tiene impacto y genera cáncer de colon. O sea, fíjense la importancia que se le está dando actualmente a la microbiota. También, fíjense que todo esto nos va llevando al impacto del tipo de microbiota en el balance energético. Nuevamente, hablando del perfil, o sea, el perfil de las especies que componen nuestra microbiota, además de tener impacto en la composición de los ácidos biliares secundarios, va a tener impacto en la obtención de kilocalorías de la dieta. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de bacterias que tienen la capacidad de metabolizar la fibra hasta generar gas metano. O sea que queman todos los cuerpos de carbono hasta generar metano. Pero hay otros, nuevamente, fíjense que aparecen las especies vinculadas al filum Firmicutes, no generan metano, sino que quedan en nivel de monosacáridos. ¿Qué cosa? La digestión de esa fibra que es no digerible para nosotros, porque no tenemos las enzimas, sino que a través de su fermentación se va digiriendo y en vez de generar gas metano, ¿qué se generan? Monosacáridos. Y esos monosacáridos son absorbibles por el tubo digestivo. Por lo tanto, dependiendo del tipo de microbiota que tenemos, fíjense que se aumenta hasta un 30% la carga en kilocalorías de una dieta rica en fibras. O sea que no estamos hablando de una dieta rica en lípidos, sino en fibras no digeribles, porque hay un conjunto de especies de la microbiota que no terminan esa fermentación en gases, sino en monosacáridos. Y justamente lo que se observó cuando esa hipótesis se lleva a la experimentación es que los animales obesos, cuando se estudia su microbiota, tienen un 50% menos de las especies vinculadas a los bacteroidetes y un 50%, hasta un 50% más de las especies vinculadas al Firmicutes. Por lo tanto, cuando se estudia, fíjense que va cambiando la relación entre, esto ya es en humanos, personas delgadas, personas obesas, se observa principalmente acá, que es la pérdida de bacteroidetes, que son los que generan gas metano, y aumenta, ¿sí?, la relación, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un índice entre Firmicutes y bacteroidetes? Y fíjense que hay todavía un gran conjunto
en estas personas obesas de especies que no han sido clasificadas y que evidentemente tienen un gran impacto. Por eso se establece solamente el cociente como índice de impacto de estas dos grandes familias. Ahora, no es solamente en el individuo adulto que por alguna razón se produce una disbiosis, como se llama, sino que se ha encontrado que cuando esa disbiosis se produce en ratones, en hembras preñadas, lo que se produce es un impacto en el feto. Así como vimos que actualmente se habla de que está la teoría de que la madre a través de la placenta puede transmitir en forma vertical parte de su microbiota, en este caso lo que se observó es que la producción de ácidos grasos de cadena corta, que tienen gran impacto a nivel del metabolismo glucídico y lipídico, esto es lo que sigue acá, y lipídicos sobre el hígado y adipocitos, o sea, los productos, no las bacterias, sino los productos, pasan a través de la placenta al feto e impactan, porque ya están los receptores de estos ácidos grasos de cadena corta en hígado, en el hígado que se está desarrollando en los fetos, e impactan en lo que ustedes han estudiado en bioquímica como programación metabólica. O sea que si existe un desbalance de las bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, se pierde el balance en la producción y la programación metabólica de los hijos van a tener tendencia al desarrollo de obesidad, porque se pierden algunas características de la regulación endocrina del metabolismo glucídico y lipídico. O sea que fíjense que al estudiar todo esto, ¿a dónde nos conduce? A empezar a hablar de la bacterioterapia, que es algo que ya en la publicidad la tenemos constantemente, porque hablamos constantemente de probióticos y prebióticos, ¿sí? Y a nivel clínico, en algunas personas que tienen algunas patologías vinculadas al tubo digestivo, se hacen trasplantes de materia fecal. O sea que los trasplantes fecales, que se hace una terapia donde se elimina toda la microbiota y se le trasplanta una nueva microbiota a esa persona. Y así se han obtenido resultados importantes a nivel metabólico o a nivel de algunos síndromes inflamatorios del tubo digestivo. Ahora, lo que tiene que ver, cuando no, digamos, como prevención, que tendríamos que tener en cuenta en esta bacterioterapia, que nuestra dieta tenga una diversidad, y para mantener la diversidad de las bacterias que mantienen el balance energético y el aporte de los ácidos grasos de cadena corta, que mantienen indemne la mucosa del tubo digestivo, evitamos inflamaciones del tubo digestivo, o sea que tiene un montón, y obviamente lo que vamos a terminar cerrando el año que viene, todo el impacto sobre el sistema nervioso central. Y justamente por eso tenemos los que son probióticos y prebióticos. La gran diferencia entre los probióticos es que son microorganismos que pueden estar vivos o muertos, por eso a veces vienen en un líquido, se hidratan, y otras veces vienen en cápsulas, tienen que sobrevivir sí o sí al pasaje del tubo digestivo. Entonces lo que hacen es poblar la flora intestinal que está alterada, y principalmente los grandes grupos son lactobacilos y bifidobacterias. Son los que principalmente se dan, sobre todo, por ejemplo, después de terapias antibióticas muy grandes y muy fuertes, tienen que recibir justamente probióticos. Ahora, el probiótico solo no funciona adecuadamente si no tenemos prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Son sustancias, moléculas que estimulan la proliferación, o sea, el crecimiento y la actividad de esa microbiota, principalmente que son fibras de las que se alimentan, de las que se fermentan, como polímeros de plantas, por ejemplo, hay algunos como la inulina, después se habla de las frutillas, un montón de frutas que tienen muchos de estos polímeros que favorecen
la proliferación y la actividad en la microbiota. O sea, un probiótico sin prebiótico no va a tener el mismo efecto, por eso es necesario incorporar los dos. Entonces, volviendo al concepto original del tubo digestivo como un ecosistema, que es un ecosistema cambiante porque va cambiando en el ciclo vital, porque cambia de acuerdo a la dieta de una misma persona, puede cambiar obviamente. Entonces vimos que hay un principio de interdependencia entre los componentes, en este caso el humano y su microbiota, que tiene que ver con muchas cuestiones de impacto en la salud, como por ejemplo mantener la barrera de la mucosa intestinal y fortalecer el desarrollo de un perfil antiinflamatorio en ese tubo digestivo. Y después, bueno, en la incorporación de vitaminas. También vimos el principio del flujo energético. Fíjense como un cambio en la microbiota bacteriana tiene impacto directo, por lo que se sabe hasta ahora, en el desarrollo de obesidad y síndrome metabólico. Así que justamente de ahí viene la importancia de esta homeostasis intestinal, de este ecosistema, y que va a tener impacto en donde a nivel endocrino, porque vimos que ya vimos varias moléculas que tienen impacto a nivel neuroendocrino, ya sea del mismo tubo digestivo como a nivel del sistema nervioso central, donde ya se está estudiando el impacto, fíjense, acá tenemos de serotonina y GABA a nivel del sistema nervioso central y obviamente los ácidos grasos de cadena corta, las quineurinas, que tienen impacto sobre el desarrollo del sistema nervioso central en los niños, lo han relacionado con con el síndrome del espectro, perdón, no síndrome, con el espectro autista, con algunas enfermedades neurodegenerativas, con algunas patologías psiquiátricas, principalmente depresión, porque se relaciona con la serotonina, y control de la ansiedad porque se relaciona con el GABA. Por eso, esa interdependencia con el sistema nervioso central, que es lo que actualmente se conoce como el eje entre el tubo digestivo, la microbiota, el tubo digestivo y el sistema nervioso, es lo que vamos a ver el año que viene cuando veamos todo el funcionamiento del sistema nervioso y lo que llamamos neuroendocrino inmuno, psico, neuroendocrino, inmunología. Bueno, como les prometí, esto es mucho más corto, así que si tienen alguna duda de esto, o si van a ir a comprar yogur y tener más fibra en su dieta, si ya les quedó eso, ya tuvo éxito el teórico. ¿Alguno tiene alguna duda relacionado a esto? Ejemplo de probiótico, bueno, cualquier fibra no digerible es un buen prebiótico. Por eso hablamos de prebiótico, la fibra no digerible. Como les decía, el ejemplo de pulpas de frutilla, pulpas de kiwi, un montón de pulpas de frutas se utilizan como prebióticos. Probiótico es la misma bacteria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vos tomás un yogur que dice rico en lactobacillus, estás tomando un probiótico. Ahora, va a ser mucho mejor si comes con ese yogur, por ejemplo, unas frutillas, bueno, ahora están medias caras, pero puedes comer una manzana con cáscara, donde la cáscara justamente tiene mucha fibra no digerible. Entonces ahí aportás las dos cosas al mismo tiempo. Profe, ¿puede ser también el kefir que se toma? ¿Esos nódulos como probióticos? Como que lo preparan como... ¿Con qué lo preparan? Decime con qué lo preparan. No, con leche o con agua lo hacen, sé que... Mire, si es a lo mejor... ¿Son hongos o no? Por eso, puede ser que tenga levaduras, por ejemplo, y entonces sí sería un probiótico. O sea, si tiene levaduras o alguna bacteria,
de la microbiota que se le estás agregando, ¿se entiende la diferencia entre probiótico y prebiótico? El probiótico es el bicho. Entonces, si tiene bichos, es un probiótico. A ver, las moléculas bioactivas están en los microbiomas y generan funciones de la microbiota. A ver, la microbiota sería la especie. ¿Vieron cuando hablamos de especies, de lactobacillus? Eso sería, vos nombrás a toda la microbiota, sería por grupos de especies, como si fuera una taxonomía. Cuando decís microbioma, incorporas la relación de esos bichos, de sus genes, sus metabolitos, al ambiente del tubo digestivo. O sea que en realidad el producto de la acción del metabolismo y los genes de la microbiota en el tubo digestivo generan el microbioma del tubo digestivo. Sería el ecosistema del tubo digestivo. ¿Se entendió? Ahora volvemos a la tarea. Bien. La vitamina, la principal fuente de vitamina B12 es animal. Justamente el fundamento es lo que yo les dije, que las bacterias que producen cobalamina son bacterias específicas del rumen que están en los vacunos. ¿Sí? Por eso, a las personas que son veganas, porque también está en los huevos, en el queso, o sea, en todo lo que viene de origen vacuno, hay cobalamina. Por eso se les recomienda a las personas veganas, o sea, que no tienen ninguna incorporación de origen animal, que complementen su dieta exógenamente con pastillitas de complejo B. ¿Sí? No todas las del complejo B provienen vacunos, pero la cobalamina específicamente sí. Y por eso, como es tan importante el complejo B para el desarrollo del sistema nervioso, principalmente en el feto y en el neonato, a través del aporte de esta vitamina, a través, por ejemplo, de la lactancia materna, sobre todo se recomienda esa incorporación de complejo B en las personas veganas cuando están por quedar embarazadas, durante el embarazo y durante la lactancia. Porque si no, bueno, hay un estudio importante de Garrahan, publicado ahora 1 año y medio, donde encontraron desórdenes que tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso en la población de mujeres veganas que tuvieron niños que no fueron suplementados con complejo B. Así de importante es. Sí, pueden comer más acelga, cualquier fuente de fibra no digerible. ¿Por qué se le llama fibra no digerible? Porque no tenemos las enzimas para digerirlas. La microbiota tiene las enzimas para digerirlas. O sea, para nosotros sin microbiota es no digerible. Al tener la microbiota, la digieren, la fermentan, producen gases, o sea, básicamente, ¿qué quiere decir? Que si tenemos las bacterias que producen hasta metano, no vamos a engordar, porque toda la fibra se transforma en gases. Pero si tenemos bacterias que no llegan hasta metano, vamos a, fíjense, a través de esa fibra no digerible, incorporar el 30% de calorías. Es muchísimo, porque después cuando veamos el año que viene balance energético, hay que quemar un 30% más de calorías incorporado en la dieta. Bien. Algo me preguntaba acá, volvemos a la UT7. Fíjense que hoy les mandé un mensaje a todos, no sé si lo recibiste. Por Pedco le mandé un mensaje a todos, para que a todos les quedara la misma información por las dudas. ¿Sí? No sé si lo recibieron. Porque a veces se lo mando por mensaje para que no aparezcan novedades que tarda como un día en aparecer. No sé si lo vieron.
Bien, fíjense que ahí justamente les aclaré que es basado en lo que dice el texto, solo el caso, porque si no, abrimos una compuerta donde pueden terminar buscando cosas en un libro de clínica médica y en realidad no es el objetivo es que puedan analizar, identificar cuáles son variables, identificar si en ese texto aparecen de esa variable signos, síntomas relacionados, cosas del examen físico, estudios complementarios, y que a su vez lo correlacionen con la unidad temática que estudiaron este año. Así que lo importante es que analicen profundamente el texto que les dimos. Que si ustedes tienen la duda de algo, pueden buscarlo porque tienen duda de que no saben qué significa, pero no tienen que incorporarlo a la tabla. Es más, como les decía ayer, es más sencillo de lo que ustedes creen, porque solamente con ese texto. Profe, tengo una duda por ¿Sí? tema. Mi duda es, no nombra así muchos estudios complementarios en ciertos, pero por ejemplo, te dice análisis de laboratorio, y ahí te nombra todos los componentes. Y bueno, eso es un estudio complementario, Melma. Ah, bien. Pero eso es un estudio, es un montón de datos tenés ahí de estudios complementarios. Claro, a lo que yo voy que indirectamente hay un hemograma, por más que no esté del hemograma. ¿Lo podemos poner como hemograma o estudio de laboratorio? A ver, ¿qué entienden por estudios complementarios? Es la primera gran pregunta. Vieron que siempre yo cuando empiezo a decir algo, defino, digo el concepto. Entonces, ahora me hacen dudar porque ya hay varios que me preguntan cosas. ¿Qué entienden por estudio complementario? Cuando ustedes arman la historia clínica en taller A, en taller B, ¿cómo definieron estudios complementarios? Estudios que permiten diagnosticar. Perfecto. Que pueden confirmar un diagnóstico, que permita medir o cuantificar las variables. Perfecto. Sé que un hemograma, un hematocrito, ¿sí? Es un estudio complementario, porque además el médico no lo hace en el consultorio, porque si no está el examen físico, justamente. La diferencia es que lo solicita un estudio imagenológico, un estudio bioquímico, lo hace otra persona. Todo ese conjunto de información es información que está y que viene en el conjunto de estudios complementarios, que va a permitir después todos esos, proteinograma y urograma, son todos estudios complementarios. Exactamente, cuando ustedes revisen, si tienen dudas, revisan la guía y ven, ¿lo estudiamos este estudio complementario? ¿No lo estudiamos? ¿Con qué variable? ¿Cómo? Por eso les decía, pueden revisar porque además, ¿qué estudian? ¿Qué tienen que ver? Las variables que estudiamos este cuatrimestre. No, claro, profe, nuestra gran confusión, y creo que de casi todos los compañeros, fue porque una profe en una clase nos dijo que teníamos que ir buscando todos los síntomas que pudiéramos, o por lo menos uno de cada una, y poner todos los estudios que estaban en todas las otras unidades que habíamos visto. Y por lo menos lo habíamos empezado. Para buscar si lo estudiaron, si no lo estudiaron, o sea, para guiarse. Pero, digamos, cuando ustedes estudian el caso, de ahí. Perdón, pero esa profe... Sí, como que incluso dice ella en el momento que el caso es un disparador y que solo del caso sacamos las variables. Ese creo que fue el problema de todo. Dejábamos al caso de lado y lo demás lo buscábamos en los TP y guías, por eso ahí hubo una confusión. Ah, claro. Sí, o sea, lo tienen que revisar para ustedes identificar si lo estudiaron, si no lo estudiaron y en qué unidad temática lo estudiaron. ¿Les quedó claro? Sí, profe, gracias. Fíjense entonces, por eso le digo, es más fácil, es analizar profundamente y después de todo lo que ustedes tienen, ir cotejando en qué unidad temática lo vieron. Profe, una consulta. Sí.
En los estudios estos, los de laboratorio, tenemos los iones y nosotros ya vimos que es un ionograma. ¿Tenemos un ionograma o el laboratorio así en general? Vas a tener que vincular, tenés la variable, entonces la variable no es el ionograma, sino es cada una de las cosas que aparece. ¿Sí? Claro, pero cuando hablamos del estudio completo, siempre... le pones ionograma. ¿Dónde lo ves? En el ionograma. Suponete pones potasio. ¿A dónde lo ves en el estudio complementario? En el ionograma. Eso es lo que... Porque como el estudio dice laboratorio, pero nosotros sabemos cómo se llama. Exactamente. Perfecto, gracias. Entonces, aunque no diga ionograma en el caso, como lo vimos, ¿lo ponemos? Si dice potasio, ustedes ponen que apareció el potasio, en el caso aparece, ¿sí? Supóngase. Y claro, aparece en dónde. Exactamente. Pero aparece, no es que no esté, sino que está citado. En el estudio, si no le quieren poner, pero ponen estudio complementario, le ponen que sí, que aparece y es más, pueden poner el valor con el que aparece. Pero ya la mayoría, por eso les decimos, revisen las guías de trabajos prácticos, porque ahí les aparece el nombre del estudio complementario, pero no más, o sea, no es agrandar, no es decir, no, el potasio también se puede estudiar con esto, ¿se entiende? Sino lo que aparece en el caso. Si no, sería infinito, a lo mejor hay algunas variables que se pueden estudiar de muchísimas formas. Profe, una pregunta, por ahí más al teórico, no quiero interrumpir a mis compañeros. Me había quedado una duda con respecto a lo que había dicho de las terapias de trasplante, de microbiota y demás. ¿Eso no trae de alguna manera alguna consecuencia negativa, por ponerlo o decirlo así, en el metagenoma propio? ¿O no es algo que se haya metagenoma sería cuando lo estudias juntos. En realidad cambias el metagenoma, porque el metagenoma sería el genoma humano más el de las bacterias que tenés. Claro, y en realidad al hacer el trasplante le cambias el metagenoma, porque estás poniendo genoma de otras bacterias. Eso, pero y creería que habría diferentes alelos, como al igual para los seres humanos, con respecto a las bacterias, entonces como que habría cierta variación. Ojo que, por suerte, o por lo menos todavía no se sabe, el pasaje de información genética es entre bacterias, porque ustedes en micro han estudiado que pueden incorporar a través de distintos fagos, por ejemplo, y de ahí la diversidad que hay. Por ahora no sabemos de que haya pasaje de genes de las bacterias a las células humanas, lo cual sería súper peligroso, espero que no pase, terminaríamos todos medios mutantes. Entonces, por ahora no se sabe, por eso en realidad el genoma humano sigue siendo genoma humano, pero como microbioma es genoma humano más, ¿sí? El metagenoma sería el genoma del microbioma. Por eso lo que cambias es la parte del microbioma. Le aportás, en realidad cuando decís genoma, en realidad estás diciendo, le aportás capacidad de síntesis de enzimas distintas, porque le estás poniendo distintas bacterias, que teóricamente son más saludables para mantener el tubo digestivo de ese paciente. Está bien, pero ¿no habría como una cierta resistencia también de nosotros hacia aquellos? Sí, obvio, sí. Por eso, obviamente, porque nuestro cuerpo, como estaba acostumbrado a recibir la información de la otra, la tolerancia estaba generada para el otro microbioma. Bien, está bien la pregunta. O sea que hay una reeducación de esa tolerancia. Por eso a veces se tienen que hacer varios trasplantes. Gracias. Y posiblemente cuando ustedes sean médicos ya directamente van a pedir microbioma, van a poder estudiar, van a ponerle el dato en una computadora y van a decir, usted tiene que tomar tal bicho, tal bicho y tal bicho. 10 años le calculo,
vamos a tener, porque ya lo hacen, ya se hace, pero acá, no se hace acá todavía, pero ya se hace. Bien, Camila, eso es lo que estaba hablando recién, que a veces no, de entrada no se genera, no se adecua bien esa microbiota trasplantada porque tiene que generarse la tolerancia, esa interrelación entre el tubo digestivo, la defensa del tubo digestivo y esa nueva microbiota. Bien. Bueno, chicos, siendo viernes, lo hacemos corto, 9:15. Después le voy entonces a publicar mañana o pasado los horarios de consulta para que puedan conectarse y sacarse las dudas de varios temas. De la mayoría de los temas hay horarios de consulta. Así que bueno, aprovechen para ir terminando.